tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Portal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversa con el guionista y escritor Simón Soto a propósito de su última publicación, La pesadilla del mundo. Los dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un sábado agitado. Para mí, por lo menos, vengo de un evento de historieta que se llama FIC Santiago, que se realiza el 1, el 2 y el 3 de septiembre. Y además tenemos una gran sorpresa con Simón Soto acá en las puertas de Quilmes Forestal. Pasó por acá justo hace pocos minutos el gran director de cine italiano, Nanni Moretti, que nadie sabía que andaba en Chile, estaba por aquí paseando. Si ustedes conocen La habitación del hijo, por ejemplo, una gran película de Nanni Moretti, entre otras cosas. Así que, muy interesante el día de hoy. Y con Simón Soto aquí una conversación que teníamos hace meses, ¿no? Que nunca habíamos podido concertar, que él no podía, que nosotros no podíamos. Y finalmente se logró, y aquí tengo en mis manos esta edición de Montacerdos de La pesadilla del mundo, de Simón Soto. Simón, antes de hacer este libro, tú escribiste otro libro, Cielo Negro, que fue editado por Calabaza del Diablo. Sabemos que hay una distancia entre ambos libros. ¿Qué tan diferentes son los dos? El otro era un primer libro, era más bien como lo que tenías ahí en tu computador o en tu máquina de escribir hace mucho tiempo, y fue más impulsivo, más lento que este tal vez, y este fue más impulsivo o al revés. Cuéntanos cómo es el génesis de ambas ediciones. ¿En qué se diferencian? Claro. En términos no estilísticos, sino que también formales. Bueno, como toda primera publicación, yo pienso que es bastante más precaria que esta, simplemente porque acá llevaba más tiempo escribiendo y fue un libro como que tenía un concepto previo, ¿no? Sí. El otro fue como lo que fue saliendo y lo compilaste finalmente. Que eran muchas cosas que había escrito durante mucho tiempo y yo tenía como una cercanía con la gente de la Calabaza del Diablo porque habíamos hecho una revista que se llamaba Bilis, sí, hace exactamente 10 años. Una revista donde había harta gente involucrada, era un equipo editorial como de... eran como 7 u 8 personas. Y que demoró mucho en salir la revista porque nos dedicamos principalmente a chupar y... ¿Qué es habitual? Y claro, y a estar hasta que cerraran el Tommy o todos esos boliches donde nos juntábamos, pero también queríamos hacer la revista, digamos. Sí, porque dicen que esas veladas, perdón, que se ven mucho también son las grandes tertulias sobre literatura, claro, temas también, sí, al mismo tiempo. Eran más jugo que otra cosa, pero... Yo recuerdo haber estado con la gente de la Calabaza cuando hacían La Calabaza del Diablo, la revista. Claro, también... Yo me subí a esas tertulias y eran realmente tertulias también en que sí, se bebía mucho, pero también se hablaba de otros sí, temas. Y entonces hacíamos esta revista, yo escribía y tenía mucha ganas de publicar, obviamente, y nunca me pescaba mucho, ¿no? Nadie. Y como que en algún momento como que a la Calabaza entró a trabajar Gonzalo León con Nicolás Cornejo, que Gonzalo León. Claro, Nico y yo llegué a ellos por él porque fuimos compañeros en un taller de guión y nos hicimos muy amigos porque justamente fuimos, la primera vez que fuimos a tomar cerveza, fuimos los dos últimos que nos quedamos hasta el final de esa junta y ahí nos hicimos muy amigos y leíamos cosas más o menos parecidas y se forjó una amistad importante para mí, digo, como no solo en el ámbito emocional, sino también como en el tema de los libros, ¿no? Como, era un gran lector y que me recomendó muchas buenas lecturas, etc. Y claro, después como él se hizo amigo de los de Calabaza, armamos esta revista con otra gente. Bueno, bien puesto el nombre de la revista, ya que eran tertulias muy... Sí. Era Billy, era un buen nombre. Y claro, y después de eso como que ese proyecto como que se ordena de alguna manera, el de la Calabaza se ordena porque como es una editorial antigua, ¿no? Entonces tenía varios periodos. Y en ese periodo como en el que publiqué yo, habían hecho como una colección que se llamaba La Corta. Sí. Y que primero publicaron... Creo que estuvo Tromben ahí. Carlos Tromben, José Leandro Urbina, Pablo Toro, Choro Caviaga, Camanchaca, la primera vez que publicaron Camanchaca de Ochoa fue ahí. Sí.
Y el 2011 me tocó a mí y claro, entonces... O sea, no sé si eso habla muy bien del ojo de los calabazas o que la gente que gravitaba alrededor también era muy interesante. Yo creo las dos cosas, Yo pues, creo, ¿no? claro. O sea, autores que después han seguido publicando sí, y han recibido claro, notoriedad. y entonces, León con Marcelo, porque el Nico ya había viajado fuera de Chile, me preguntaron como si tenía algo. Yo tenía material. Ese que siempre había llevado nadie te había pescado. Claro, y escribí otras cosas y armé como este volumen que era Cielo Negro y lo trabajamos harto, igual salieron muchas cosas y otras que me empujaron a escribir, por ejemplo. Por ejemplo, hay un relato que se llama Paulina María Jesús, que era una cuestión que yo había contado una vez, así, verbalmente, digamos. ¿Sí? Y te instaron a claro, escribir. entonces Marcelo me dijo... Marcelo de la editorial. Claro, entonces me dijo que escribiera eso. Y yo lo escribí, obviamente tomando otros materiales, etc. Y claro, y así surgió, pero fue como harto tiempo. Fue un libro de largo aliento. Sí, fuiste y como, construyendo a lo largo pero del tiempo. por ejemplo en este fue como bien sostenido, ¿no? El diálogo en el otro fue un poco Claro, más... en otro, los textos que estabas escribiendo, ¿no? Pensaste que algún día se convertiría Claro, en un libro. entonces... Aquí pensaste en hacer este Claro, y libro. esto ya tenía un sentido como más como de un volumen, ¿no? Como de... O sea, tú dices que en este aunque hay más sea sentido con- de unidad que en el otro. Sí, aunque A no pesar- sé si resulta así, digamos, pero yo lo pensé así y luego con la gente de Montacerdo hubo un diálogo en cuanto a darle una coherencia, incluso en la progresión de los relatos, ¿no es Claro. cierto? Claro. En las temáticas, ¿no es cierto? Había un relato que era como muy autobiográfico sobre mi abuelo paterno, que como que Quedó lo fuera. discutimos harto y sí, y a mí en verdad me hizo sentido sacarlo porque pese a que yo le tenía cierto aprecio a ese texto, como que no entraba dentro del, Claro, ¿no es cierto? pasa a menudo. Claro. Sí tengo la sensación de ello que cuando se escoge un autor o una autora hace sus cuentos y los pone junto con un editor o editora que lo va guiando en un libro, es como poner las canciones de un volumen de un disco, ¿no? ¿Qué canción ponís para provocar qué emoción acá? Claro. Se juega un poco con eso. Sí, yo creo que sí. Oye, entonces, con la distancia, ¿qué te parece el Cielo Negro? ¿Te gusta todavía? ¿Hay cosas que no te gustan? Porque antes de que respondas, yo siento que ambos libros, a pesar de que tú lo que acabas de decir, veo que hay N unidad entre tu primer libro y este libro. Porque eres tú finalmente quien escribe los relatos. Claro. Es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Como es cuando... sí, porque... Aquí, o sea, esa estupidez. igual uno que ya está más viejo y todo, ya como que despertó de la ilusión de alguna manera, ¿no? De que El primer que libro. uno se cree, claro, el más bonito, ¿no? Como, puta, yo ya sé todas mis falencias, mis precariedades, y, claro, y, puta, en el mundo de la gente que escribe, puta, uno pelea a Borges, weón, no sé, ¿cómo se llama? A Manuel Rojas, weón, a Tolstoy, que son, puta, escritores, ¿no? Como, puta, uno está ahí intentándolo con humildad, ¿no? Como más que humildad, como con los pies verdaderamente en la tierra, ahora como... Entonces, desde esa perspectiva me es como medio difícil, como, sí, obviamente, un primer libro, el Sale otro todo, le tengo, claro, como cariño, pero probablemente hay cosas que le habría metido mucha mano, otras que habría sacado, ¿no? Como tal vez habría indagado en otras cuestiones. Entonces, sí, lo que sí creo que hay una, o sea, este creo que me gusta más que el otro, digamos. Como, Sí, más nuevo. Fue como más me siento- reflexionado también. Sí, pues me El siento otro es lo que como- estaba ahí, reunido. Claro, me da menos vergüenza que lean este que lean el Mira, otro, digamos. ¿ustedes leyeron el otro? ¿Cielo Negro alguien leyó? Es bueno Cielo Negro igual. O sea, bueno, pero siempre es la opinión del autor, que es distinta a la que tiene un lector, ¿no es cierto?, desde fuera. Tú dices, lo dijiste muy bien, uno ya sabe dónde te aprieta el zapato. Sí, pues, Y eso es bonito escucharlo, ¿no? Que uno sabe, todos nosotros conocemos nuestras limitaciones. claro, o sea, como que, puta, uno vive acá en el culo del mundo, digamos, como... ¿se entiende lo que quiero decir, Sí, no? sí, sí. Como, Sí.
cuando uno es más cabro, como que hay mucha ilusión y uno cree... ¿Qué edad tenías cuando salió Cerro Negro, cuando escribiste? No, igual ya era viejo, digamos, pero los textos literariamente era pendejo, tenía 29 años, claro. Joder. Entonces, claro, es rara esa dicotomía, porque uno es chico como autoralmente, pero viejo ya de edad, ¿cachai? Entonces, Sí. como medio terrible esa cuestión. Sí. Oye, voy a leer algunos fragmentos breves del libro, ¿no? Entonces, Pesadilla del Mundo Madre, que es uno de los cuentos que de acá. Entras a la industria de la televisión con tan solo 20 años. Aún no tienes en tus manos el cartón que te acredita como comunicador audiovisual, pero tu seriedad y la persistencia y ambición de tu madre te dan el impulso para hacerte un pequeño lugar en ese mundo que has aprendido a anhelar. Consigues un cupo como guionista en un proyecto de teleserie sin haber escrito palabra alguna. Tus talentos y aptitudes iban por otra parte. Te gusta la programación computacional y los computadores mismos, todas sus partes y las novedades que aparecen casi a diario en el mercado de la informática. Pero la palabra de tu madre es ley. Y la mujer cuya palabra es ley quería que siguieses la ruta que ella no pudo seguir. Tu madre, la mujer que dibuja el centro de tu existencia, expulsó a tu padre de la vida de ambos cuando tenía 5 años. Tu padre era un buen hombre y guardas en el fondo recuerdos luminosos y alegres de él, como las tardes de fin de semana jugando fútbol en la plaza del barrio o las salidas al centro de Santiago los domingos a ver alguna película infantil al cine. Pero acá no importa tu padre, acá importas tú y tu madre, que veía teleseries de manera compulsiva y te hacía verlas a ti todos los días. Y si estabas en el colegio, tu madre, o madre, como le llamas, se preocupaba de grabar en el reproductor VHS todos los capítulos de la telenovela que se estuviera transmitiendo en ese momento. Esa es madre, ¿no? Hay una cosa que siempre aparece en varios de tus relatos, que es esta cosa de la familia, pero en este caso una familia ultra disfuncional, muy extraña, muy compleja. Esa figura como del pequeño grupo aparece, ¿no? De alguna manera. Sí, pues. Es que yo creo que es una cuestión como arquetípica, fundacional del ser humano, ¿no? Como, aunque sea uno solo, igual tú eres tu familia, digamos, como que conviven en ti como esas esencias, ¿no? Como uno es eso, como, claro, nació ahí. como esas esencias, digo, como la esencia paterna, la materna, ¿no? Como o los otros satélites de la familia, ¿no? Los tíos, ¿no? Creo que es una cuestión que nunca se va a acabar y que es un material inagotable narrativamente, ¿cachai? Entonces es difícil que no aparezca de una forma u otra ese tema. Y yo creo que claro, cuando uno escribe se hace más, o cuando uno lee, como que se hace, digo, leer como con cierta persistencia, se hace más notorio como que uno le pusiera una luz o amplificara las estructuras familiares de uno mismo, sean como sean, digamos. Pues no puede escapar de eso. Claro, entonces uno ve ese tejido, ese diseño, ¿no? De la relación con tu vieja o con tu viejo, con claro, tus hermanos. Y que tire la primera piedra el que no tenga algún drama familiar. Claro, siempre como, hay algo ahí con el padre, la madre, claro, un rollo con los hermanos. Claro, y es heavy que siempre como que fundan, ¿no? Pero Para bien o para mal, sí, generalmente, afortunadamente, siempre son las medias grises, ¿no? Como que no es sospechosa esa madre o ese padre como perfecto, ¿no? Absoluto. No existe esa vaina. Entonces como que uno es capaz de, creo que es muy buen material para escribir, palpar esas relaciones, ¿no? Como, entonces sí, yo creo que es un material inagotable, no solo para mí, sino que para claro, sí. Vamos a ver un fragmento, dice: ¿qué hay en la carpeta? El éxito, mi amor, te responde madre. Está tu salto a la fama y al éxito en esa carpeta. No puedes evitar expresar un pequeño disgusto. La mirada, la respiración, los movimientos de la mano te delatan. Madre guarda silencio, como si con la mudez pudiera borrar ese malestar inesperado que te aqueja. Bebes un sorbo de café y con el efecto que el líquido caliente produce en tu cuerpo, le dices a madre que la carpeta no era necesaria. Sin darle tiempo al contraataque, le revelas que tú ya tienes varias ideas para presentar al canal. Hijo, te responde ella, hay que entender al espectador, ponerse en su piel. Y créeme,
que pese a todo tu talento, yo puedo entender mucho mejor al espectador de ese horario, entre otras cosas porque ese espectador soy yo. Bajas la mirada y la rabia te nubla el sentido por algunos segundos. No quieres entrar en un choque directo con madre. No estás dispuesto a eso por ningún motivo. Cualquier tipo de ataque a madre podría ser nefasto. Ni siquiera imaginas qué puertas de oscuridad abrirías. Perdóname, pero yo también comprendo al espectador. Llevo muchos años escribiendo para él. Entiendo de sus emociones, logrando conectar con él. Ahora eres tú quien guarda silencio. Madre con mucha tranquilidad se queda sosteniéndole la mirada. Una mirada que corta y que pesa lo que contiene, te esfuerzas por sostener también. La mano de madre se posa sobre la tuya, con sus dedos comienza a acariciarla suavemente. Esboza una sonrisa y su mirada sigue siendo penetrante, aunque ahora no corta. No, porque no puede acortar. Es porque no quiere hacerlo. Hijo, pronuncia ella de nuevo, y sin que puedas ejercer resistencia alguna. Madre, sin dejar de mirarte, fijo, abre la carpeta y extrae un documento impreso. Madre continúa esbozando una sonrisa en sus labios y manteniendo sus ojos precisos en los tuyos. Te extiende esas hojas corcheteadas, sin comprender por qué motivo tus ojos se llenan de lágrimas. Ahí está un poco esta relación totalmente anómala de esta madre. Aquí recordé un poco, en algún momento del cuento, que no vamos a revelar aquí para que todos tengan el placer de leer el cuento, me recordó esta película de Scorsese, es el remake de la película antigua con Robert Mitchum. ¿Cómo se llama? Cabo de Miedo. Cabo de Miedo. Cape of Fear. Hay algo ahí, ¿no? Hay Sí. esta cosa, este cuento gravita mucho suspenso, mucho, uno sabe que en cualquier momento va a estallar algo terrible y te va introduciendo lentamente en eso, con esta figura de madre, ¿no? Sí. Es como la mamá de Carrie, por ejemplo, una cosa así terrible. Bueno, perversamente es el origen de ese relato es real, digamos, como que y es gente que trabaja en la industria de la televisión. Que tú conoces muy bien. La industria sí, pero al sujeto en el cual me inspiré por fortuna no lo conozco. Sí, tu calidad de guionista Sí, estaba en ese medio. claro, una vez estábamos almorzando con unos colegas y alguien contó que el guionista de Los Carmona había echado a todo su equipo para llevar a su mamá. Y yo lo encontré aterrador y empecé a preguntar y indagar y me empezaron a contar cosas de este gallo. Y efectivamente, un gallo de 30 y tantos, vive con la mamá, escribe con ella, ¿cachai? Yo encontré que era como va encima del género, ¿no? Como Sí, además, escribiendo teleserie con su mamá, como y entonces, claro, entonces incluso encontré un blog que tiene él sobre como el oficio del guión, una cuestión bien retorcida, como la mirada del weón sobre el oficio, como esta militancia en la teleserie, que una vez que yo jamás había, digo, uno llega ahí a trabajar por plata, digamos. Uno pega y eso también es muy entretenido y todo, pero el principal motor para escribir teleserie es el sueldo para poder subsistir, digamos. Y entonces cuando entré a trabajar al Belén, descubrí a gente que le apasionaba esta weá, digamos, como que nada más, solo escribir teleseries. Y yo lo encontré una weá alucinante, como que hubiera gente que solo le importara escribir, y no digo ni siquiera algo demasiado sofisticado, sino que militantes, los culebrones, ¿cachai? Y hay, claro, muchos colegas que son, y que, claro, hay colegas que ni siquiera ven películas, digamos. Solo teleseries. Teleseries, el culebrón así puro, mexicano. Y duro. claro, entonces, entiendo que este sujeto también, sobre el cual me inspiré para escribir ese cuento, también es un súper militante del culebrón, ¿cachai? Entonces como que eso me pareció, notable, ¿eh? me pareció, sí, súper heavy, así como eso. Bueno, y con esta cita a esta gran película también, que cuando lo lean van a comprender dónde está la cita y en qué cosa. Hay otro cuento aquí, Felicidad Conyugal, otra vez esta familia, ¿no? esta relación. Realmente, dice, 2 días después, la Marcela llamó a Julio. Frente a la desesperación y la sorpresa de mi hermano, ella respondió con tranquilidad como si nada extraño hubiera sucedido. Argumentó que las clases habían sido intensas, que se había permitido compartir con sus compañeras en una cena organizada por los profesores, que había aprovechado para salir a comprar algo, en el poco tiempo libre que le dejaban las clases. Julio le dijo que comprendía, pero que debió haberle avisado. Aquí nos tenías a todos preocupados, le advirtió. Pero la Marcela le bajó el perfil a las palabras de mi hermano. Había algo atípico en su voz, me dijo después Julio,
Ni siquiera era el contenido de lo que estaba diciendo, sino algo físico, la entonación, la cadencia, la disparidad en el volumen de sus palabras. La Marcela, después de excusarse, pidió hablar con los niños. Julio los observó mientras conversaban con ella. A Julio se le congeló el corazón, me dijo. No tenía motivos, pero le sucedió. Durante esos minutos que duró la llamada de la Marcela, Julio no fue capaz de reconocer en esa voz distante a su esposa. Aquí hay otro relato también. Hay una forma de escribir tuyo que es como un balazo, es como muy rápida, con pocos elementos logras pintar rápidamente un cierto nivel de inquietud en el lector o lectora. Pero en este caso, ¿no? Le viene a la esposa, pero en su voz es como si no fuera ella. Y entramos en otro mundo al tiro, en otro momento de la historia, en otro momento del relato. Yo creo que para cualquier tipo de narración, hasta las más experimentales, ¿no? La inquietud o ¿no? Esa suerte como de suspense que, como que decís tú, yo creo que es crucial, ¿no? Y no se da solamente la información que uno entregue en la historia, sino que también creo en el lenguaje, ¿no? Como en las palabras, en la prosa misma, ¿no? Como en la música, también está, en el caso de la literatura específicamente, eso en juego, ¿no? Como, entonces creo que eso es algo que, por lo menos para mí, es importante, o yo quisiera que fuera importante a la hora de escribir, ¿no? Como, no solo en la estructura del suspense, sino que también en... No en la estructura del relato como lo armáis, sino que cada palabra. Exacto, cada frase. ¿Corrigen mucho esos párrafos? Sí, no. Una y otra vez. Hay algunos relatos, en este y en el otro libro, uno o dos, que salieron así, claro, y que pareciera que esa fuese la forma. O sea, yo sentía que ahí, claro, como ahí estaba ya en una primera, obviamente después, por supuesto que hay un... Siempre hay un pulimiento. Claro, pero y hay otros que sí... mucha pega. Sí, piden mucho, o sea, por ejemplo, ese mismo Felicidad Conyugal surgió porque, de nuevo, alguien me contó cómo esa historia, digamos, es distinta, pero los grandes hitos son esos, más o menos, ¿cachai? Entonces, era, claro, una colega también de la tele, pero de otro, no guionista, sino que de otro rubro. Entonces, claro, entonces nos tocó ir a ver una locación y en el vehículo ella tiene un apellido muy particular. Entonces yo le pregunté si era pariente de alguien ligado al mundo como la cultura, digamos. Entonces me dijo que sí, que era la hermana y no teníamos, o sea, nos llevábamos bien, pero no teníamos mucha confianza y me cuenta esta historia que le sucedió a su hermana, digamos. Y yo no supe bien cómo interpretar eso porque me parecía que era una historia muy, muy privada, muy poderosa, como muy heavy, para contarla así a alguien que no cacháis tanto, digamos. ¿Te sorprendió que te contara algo Sí, tan privado? Claro, y al tiempo después yo como que me practiqué un psicoanálisis, ¿cachai? Medianamente intenso, o sea, como dos sesiones a la semana, diría, que es como poco, pero correcto para un psicoanálisis, digamos. Y ese psicoanálisis a mí emocionalmente y psíquicamente me hizo muy mal, pero literariamente me hizo muy bien porque me impulsó a escribir mucho, a hallar muchas cosas que estaban en mi cabeza y que yo no había ubicado. Fue crucial para armar como hartas cosas de este libro, digamos. Y sobre todo ese relato. Entonces, en una sesión que, no sé para qué... Sí, contextualicemos. Claro, el psicoanálisis uno no observa al psicoanalista, ¿no? Sino que generalmente está de espalda a uno y uno está tendido porque tiene que haber como una entrega, ¿no? Entonces esa entrega también es física. Entonces miráis un muro, ¿no? Tendido en una suerte como de sillón así, y el tipo está atrás y casi no interviene, el psicoanalista interviene muy poco, ¿no? Como a veces para guiar o para tomar algo, entonces te pille de quién es. Pero uno es el que lleva la sesión, ¿no? Y una sesión que está despojada de todo, digamos, de
de la personalidad de uno incluso, porque es tan íntimo y tan privado que no tenéis nada que aparentar frente a ese hueón, digamos, como o a ese muro, porque estáis mirando el muro, ¿no? Entonces es una cuestión muy desnuda el psicoanálisis, y que yo creo que le hace que es una muy buena herramienta para la gente que escribe, digamos. Entonces, pero yo buscaba alivio emocional, y no al contrario, como que salía angustiadísimo, como me daba hasta miedo entrar al metro, que me fuera a desmayar. No, fue una cuestión muy heavy. Y yo creo que igual tenía cierta perversidad que detonó, es como yo lo interpreto, que detonó en mí para que yo fuera indagando en estos autores, ¿no? Pero esa historia que a mí me había dado vuelta, yo se la mencioné y el weón se pegó mucho y me pedía que la relatara una y otra vez para encontrar como una coherencia, o más que una coherencia para expresar el relato, yo creo. Entonces me dijo que yo estaba como que era una misión casi, que yo estaba obligado a escribir esa cuestión. Entonces, claro, entonces él me empezó a decir, ¿y usted podría traer para la próxima sesión por lo menos casi, claro, como un taller literario? Claro. Entonces, editor y psicoanalista. Bueno, a la hora de sentarme a escribir el relato fue muy difícil. Entonces no encontraba la voz, la forma, no encontraba la estructura, no encontraba nada. Pero estaba pegado igual con la historia. Y finalmente, después de muchas escrituras fallidas, entendí que tenía que ser la voz de ella la que narrara la historia, no la voz de la hermana, que es la que me contó a mí esta tragedia. Claro. Y a la vez, claro, como que también sentí que no en la primera cáscara, pero sí como en el tema y en las tonalidades que tocaba en su relato, había algo también como muy tolstoyano en cuanto a, no lo digo balsamente, sino que como con mucha conciencia lo que estoy diciendo. Había algo como en el tema como del género, de las relaciones humanas, amorosas, que tenía algo que ver ahí, por eso el título de esto, mira, ¿no? acabas de decir algo que me hizo pensar en otra cosa. Cuando uno habla a veces con un animador, un cineasta, qué sé yo, o incluso los dibujantes de cómics de pronto muestran bocetos de las cosas. Mira, si empecé, cambié, pero nunca he visto escritores que expresen, que podamos ver y digamos, mira, el cuento cuando lo escribí, vean un párrafo, era así, después lo cambié acá, para llegar a esto, porque cuando cambia el punto de vista, cambia todo, cambia radicalmente. Quizás tengas que usar otras palabras que otro personaje. Entonces, es bonito ese ejercicio, sería bonito alguna vez ver eso, como un escritora importante nos muestra un cuento, desnudamente, despojado de todo esto, y dice la evolución de esa frase, de ese párrafo, que sería muy bonito. Casi como el psicoanálisis del texto, ¿no? Exacto, como al revés, ¿no? Ir a la inversa, digamos. Partir por la versión final y ir a las versiones previas. Claro, también sería catastrófico ver toda esa... Bueno, pero es parte de la física. Pero claro, como... Bueno, algunos dicen que no hay que mostrar, claro, lo que pasa en la cocina. A veces, claro. Algunos que dicen, no. Jodorowsky dice eso, ¿no? Yo no muestro la cocina, muestro lo que queda. Porque no le gusta esa parte. Hay otros que tal vez sí les guste más. Y también aquí, este es un relato, lo interesante de tus relatos es que empiezan y dicen, ¿esto qué es? Es una mujer que va a estudiar afuera, entonces, y de pronto empieza a pasar eso que dices tú. Esa pequeña extrañeza. No siempre son ni terroríficos ni fantásticos los cuentos, sino que esta cosa cotidiana, una pátina de cotidianidad, y de pronto abajo algo raro, como que uno trata de interpretar, porque finalmente este cuento también uno tiene que interpretar mucho qué pasó ahí, y cosas que tú no dices. Claro. Eso es lo bonito de esto. Vamos, dice otro, matar a los niños, si es que no quieres decir algo más del cuento anterior. Ya, perfecto. Este es medio terrible. ¿No es cierto? Me apoyan ahí. No lo vamos a leer solo un párrafo. Son 12 y están pálidos y mudos de miedo. El negro Sepúlveda me dijo que aquí los íbamos a encontrar. Y yo le creí, porque el negro fue convincente y me prometió éxito y un ascenso si lo acompañaba. Pero en lugar de hombres armados, nos encontramos con una cabaña destartalada, en plena cordillera, rodeada de arbustos y más montañas, habitada solo por niños que no se atreven o están entrenados para no abrir la boca. Eso no voy a leer de este cuento. ¿Esto también tiene alguna relación con algún suceso que hayas escuchado, oído, leído? Más con un espacio, digamos, como que cuando chico iba como que
la familia de una compañera de curso tenía una casa en Baños Morales, que es como más allá que el Maipo. Sí. Y claro, y es un lugar que siempre como ha rondado mi imaginación, digamos. Como, ¿Por qué? puta, no lo sé, bueno, porque ¿Se primero quedó me ha ahí? vuelto mucho tiempo, como que fui cuando tenía como 8 años. Y claro, me acuerdo que era como un lugar como casi medio espectral también, como en la noche, una noche como muy luminosa por las estrellas y la luna, y con mucho cuarzo, y claro, y con montaña a montaña, digamos, casi como la que uno ve como en las películas como gringas, así como, Sí. ¿no? Como una montaña pura, digamos. Entonces, ese era un espacio que a mí me parecía atractivo, y ese relato lo escribí un poco antes porque hubo una... en la revista Que Pasa, como que publicaron cuentos durante como 1 o 2 años. Sí, sí. Y claro, y me invitaron a escribir un relato de cierta extensión. Y claro, yo había aventurado ese cuento, que es Matar a los niños, que surgió primero como junto con el espacio del título, que me parecía atractivo. Y eran como un relato muy largo y muy equívoco, creo yo. Entonces como que no tenía nada que escribir, y para esa petición de la revista, y me di cuenta que este le sobraba todo, casi todo, y quise hacer el ejercicio, a ver, que es un ejercicio que generalmente me cuesta mucho, ¿no? De sacar para afuera, ¿no? De comprimir. Y quise probar como esa mano, a ver cómo me quedaba, ¿cachai? Cómo era la aventura esa, ¿no? De apretar lo más posible, ¿no? Y lo reescribí con eso en mente, digamos, como que fuera como conciso, y los hechos como precisos, particulares, ¿no? Como, Despojándolo un poco. claro, sí. Como, Funcionó, creo yo. ¿quién sabe? Los lectores lo sabrán. Oye, la hoguera. Los meses siguientes fueron extraños y también felices. Mi amistad con Juancho y Magda se intensificó y nos visitamos casi a diario. Con la ayuda de don Carlos comencé a trabajar en la tierra. La primera siembra que nos boicotearon fue la de trigo. Una mañana, mientras nos dirigíamos a trabajar con don Carlos y sus 2 ayudantes, descubrimos que habían rociado con benzina las extensas plantaciones y las habían incendiado. Era evidente que el hostigamiento provenía de la mina. Las siembras destruidas continuaron, pero nosotros en ningún momento dejamos de reponerlas y empezar otras. Comprendí que quien hubiera escondido las armas en el subterráneo lo había hecho con mucha razón. Gracias a la ayuda de Juancho comenzamos a realizar rondas de vigilancia. Fue en una de ellas que descubrimos infragante un sujeto bajo y grueso destruyendo con un hacha los manzanos. Cuando nos vio, el sujeto intentó arrancar como pudo, pero nosotros íbamos a caballo y le dimos alcance de inmediato. Lo capturamos y lo llevamos hasta la caballeriza. Lo golpeamos hasta que no pudo más y delató a sus jefes. Así es como... Sí. Así está empezando en realidad, nos falta un poco más. Claro, la idea de ese cuento era que yo hace poco había visto una película de John Ford que se llama The Searchers, que la tradujeron como con un título muy lindo que se llama Más corazón que odio. Y, es que Search, corazón, claro. Search, odio. Sí. Y como que me entusiasmó mucho y empecé a ver mucho western. Y como que me pegué con él, y me sigue gustando mucho, digamos. Y como que también eso lo escribí para una antología que hubo que hizo la Universidad Alberto Hurtado, Frontera.cl parece que se llama. Sí, recuerdo. Que escribió mucha gente, un libro muy grande. Y que tenía la temática de la frontera como en su total amplitud, y yo dije, me carga como la sobremetáfora, ¿no? Como la frontera, el cuerpo. Y quiero escribir una hueá donde una frontera real, ¿cachai? Como concreta. Y las disputas. Claro. Y bajo como que fuera un western lo más puro posible, donde hubiese caballos y ¿cachai? Y disparos y todo eso. Y hace un tiempo, esto fue hace 2012 más o menos, un amigo estaba haciendo un documental
sobre Pichi, que es una localidad que queda cerca de Alhué, que está como a 100 kilómetros al sur de Santiago, y Alhué, que era la tierra de González Vera. Es un pueblo muy extraño que fue muy como verde, como con mucha vegetación, y las tierras poseen oro. Las cercanías de Alhué y Pichi, que está más arriba. Que después de Pichi hay una montaña que se llama Los Altos del Cantillana, que también es muy bonita, como mucha vegetación, muy salvaje. ¿Hartos tips de turismo acá? Entonces un amigo quería documentar esa cuestión en un documental, pero no sabía cómo estructurar, tenía mucho material y no sabía qué orden darle. Entonces me invitó a ir un fin de semana a grabar con él y que yo le pudiera dar como mi mirada sobre cómo estructurar esa cuestión, ese relato que estaba haciendo él. Y ahí, bueno, estuvimos en Alhué, que era muy terrible porque estaba todo seco, porque la mina como que hizo uso como de las aguas subterráneas, que está ahí. Como siempre. Entonces, claro, eso sucede. Destruyó todo el ecosistema. Claro, y dicen que la tierra de Pichi tiene mucho oro, pero todavía no la han podido comprar completa. Entonces Pichi aún está a salvo, digamos. Lleva una mina, no sé cuál es, pero es muy grande. Y entonces Pichi era como, o sea, Alhué era como un pueblo casi como, también de western, como bajaban los mineros cada 2 semanas, había mucha prostitución, muchas violaciones, mucha agresividad, porque bajaban como a chupar y a, ¿cachai?, a descargarse, etc. Y ocurrió un episodio que a mí me afectó mucho, de la mejor manera posible, digamos, que habían unos Rastafari que son dueños como de un predio de 800 hectáreas. Y son muy como, la gente les tiene mucha distancia y a la vez ellos como que también tienen, porque son Rastafari, o sea, digamos, cuando fuimos, era un güey con el pelo, con unas rastas hasta el suelo, digamos, sí. Como Rastafari, no estos cabros que rubia que tocan tambor y se hacen la weá por el fin de semana. Ellos viven allá, son de verdad, ¿cachai? Como, y fuimos, y yo un poco también prejuiciosamente, como que me cargaba, no quería ir, decía, pues estos hippies, como no me da lata ir. Y ellos también tenían como una distancia que era un gallo, Manuel se llama, su mujer que es argentina, vive en una casa de campo muy antigua en el centro de este predio. Y la cuestión es que llegamos y empezamos a hablar y empezamos como a entrar como en una buena onda, digamos, ¿cachai? Como, y después sacó yo no suelo fumar marihuana porque me hace muy mal, digamos, como, y sacó una hierba que parecía como un árbol así gigantesco que estaba ahí muy cerca, hizo un pito con sus manos, un tremendo pito, y yo pegué una fumada y casi se me reventó la cabeza, digamos, y todos pudieron fumar muy poco porque era una marihuana muy fuerte. Entonces entramos como en una especie de sintonía, una cuestión muy loca. ¿Y no te hizo mal como habitualmente te pasaba? Estuve a punto de inventaria, pero me agarré, claro, y como que pensaba que no cagar, y de pronto una de las niñas que ayudaba como con el sonido de la cámara a mi amigo, está verde, pero verdad, verde, así, y como que con un hilo de voz dice, me siento mal, claro, y ahí yo vi una cuestión muy heavy que se preocuparon porque no estaba bien, y este gallo como que le pusieron como agua en la nuca, etcétera, y no volvía, ¿cachai? Entonces este gallo fue a buscar como una especie de brebaje que él preparaba, porque no beben alcohol ni carne, pero hacen con alcohol y con una hierba como una especie de medicina, ¿cachai? Porque después, ¿cachai?, que este era medio chamán y todo eso. Entonces viene, se bebe un sorbo de la cuestión y se lo escupe en la cara, y fue como que ella como que hubiera salido así, ¿cachai?, como que hubiera trepado y hubiera vuelto a la vida. Mira. Y después, claro, nos invitaron a comer bajo unos olivos, como era, yo dije, bueno, hay carne que lata, y era una comida exquisita, muy natural. Los prejuicios fueron derribados, claro, uno a otro, y
y al final como que nos dimos un abrazo y muy buena onda, y yo dije que quería incorporarlo alguna vez en algo que ellos escribieran, ¿no? Como, claro, y cuando ¿Y se surgió la convirtió? idea de, claro, son esos Rastafari Es lo que que son amigos del weón en el relato, digamos. Y entonces, estos rastas son los amigos Claro. que aparecen acá en el cuento. Y después el año pasado fuimos con mi mujer a un matrimonio de la amiga que nos hizo el contacto, y estaban y conversamos mucho Ya más, son y yo empresarios. le conté que... Sí. No, y él es medio, o sea, claro, es Rastafari, pero... Y conoció el cuento. Puta, es que no atiné a llevarle el libro porque no sabía si iba a estar, pero... Pero di que por hacer tener claro. un libro mínimo ya. Uno más para él. Así que eso, sí. Oye, pero qué bonito que cuando tú cuentas todo lo que está detrás, yo no pensé que cada cuento tenía una historia, y cada uno tiene una historia real, como que de huida, vista por ti mismo, ¿no es cierto? Y transformada, por supuesto, muy transformada en lo que son los cuentos finalmente. Sí. No es una mera transposición de lo real, como alguna gente piensa que los escritores toman la cosa tal cual es. No, es imposible hacer eso. No, sería muy fome en claro. realidad. Y un ejercicio estéril de algún modo. Sí, incluso yo creo que las mejores narraciones como autobiográficas también Tienen ficción, hay que tener mucha ficción. mucho trabajo, ¿no? O claro, finalmente la biografía es lo que uno ve, quizás los demás hicieran una biografía de ti, sería otra historia también, Claro. desde el punto de vista importante. Y llegamos al cuento más breve de todo el libro, y que tiene algunos ribetes que los otros no tienen, que es Campanario. Voy a leer solamente el primer párrafo también para no destrozar la lectura propia personal de este cuento, que también es muy, muy interesante. Dice: le voy a confesar una cosa, le digo a esta mujer. Yo no creo en milagros. La mujer me observa en silencio con gesto neutro. Después esboza una sonrisa y me responde con una pregunta ingenua. ¿Por qué soy tan bueno para la chacota?, dice sin dejar de sonreír. Es raro, ¿verdad? Desde mi oficio, por supuesto, que creo en los milagros, le digo. Como sacerdote doy fe de la existencia de los milagros. Como cura, creo en la intervención de Dios en nuestro planeta, en nuestra vida terrena. Roxana, le digo a esta mujer, que es mi secretaria y que lo fui durante 30 años del padre Octavio. Como hombre común y corriente, no creo en los milagros. Ahí está, ¿no? Este relato es como que hasta ahora vamos a ver este libro, y se escapa un poco al perfil de los otros relatos, creo yo, aunque, ¿no es cierto?, tiene algo especial. No vamos a poder contar qué es, porque me echamos a perder toda la historia. Pero cuando lo lean van a darse cuenta. Sí. Claro, y lo que me interesaba era que algo que siempre me ronda igual, por mi pasado profundamente católico y también fui acólito cuando chico. ¿Fuiste acólito? Sí. Yo fui católico, no llegué hasta ahí, pero no llegué a ser acólito. Claro, entonces... Esta noche de confesiones acá... Yo soy alcohólico, sí. Alcohólico no, Isa. Entonces como que es algo que siempre me vuelve a visitar, ¿no? Entonces Ya. claro, me interesa la fe me parece interesante como tema, ¿qué es eso claro, de la fe? Creer en claro, algo. sí, pues, A entregarse a puntillas. eso, ¿no? Como... Y algo que no has visto nada, Claro. sino que la fe es eso, creer en eso sin pruebas. Y el tema del campanario me interesaba porque un amigo mío que es músico hizo como una larga investigación de los campanarios de Santiago, donde fue a tocó muchos, la Basílica, la iglesia de San Francisco, en Santo Domingo, etc. Y yo fui un par de veces, pese a que le tengo mucho miedo a la altura, subí ponte tú a una de las torres de la iglesia de Santo Domingo, porque generalmente son más de 2 campanas, los campanarios en Santiago generalmente tienen como 4, ¿no? Campanas gigantescas, digamos, de toneladas, ¿cachai? Y claro, estuvo para su investigación, tenía que, porque cada festividad tiene toques, ciertos toques, Exacto. ¿cachai? Los horarios tienen Los toques, horarios tienen toques. Sí, ¿cachai? sí. Entonces necesitaba más de un campanero. Y yo fui un par de veces y me parecía muy atractivo eso, el perderse ahí, ¿no? Como el constructo de la campana, toda la cuestión. Entonces simplemente quería, ¿no? Ocupar ese espacio como... Sí. Y lograste en este cuento que es súper interesante también. Como de ese mundo, ¿no? Como, Y cuestionando la fe también, ¿o no? sí. Ese es el último relato que escribí para el libro. Ah, mira. Después viene Las Flores del Espacio, que es un relato también muy interesante, sobre todo cómo utiliza, sobre todo hacia el final del relato, la palabra,
¿no? El tempo verbal al final del relato transforma todo este relato en otra cosa, creo yo, en mi juicio. Ahí cambia todo cuando uno está llegando al final. Voy a leer un pequeño fragmento del centro del cuento. Dice, esto es Las flores del espacio. Abran sus libros, ustedes que lo tienen ahí. Página 120. Dice así, no, que ellos lo tienen de verdad. Cuando volví a Santiago, Matsumoto me llamó para reunirnos en un restaurante del centro. Tengo lo nuevo, me dijo, después de comer. ¿Qué cosa? Le dije. Lo nuevo, lo que te llevará a la cumbre. Después de comer nos fuimos hasta la Torre Entel. Matsumoto tenía todo preparado. Nos recibió una persona que nos llevó hasta la plataforma más elevada. En el ascensor un escalofrío comenzó a recorrerme la espalda. Cuando llegamos arriba sentí un cosquilleo en el estómago. La ciudad desde allí era un puzzle, un rompecabezas desarmado. Esto lo filmaremos. Será histórico, me dijo Matsumoto. ¿Qué se supone que debo hacer? Le dije. ¿Ah? Me preguntó. ¿Qué se supone que tengo que hacer desde aquí? Pues lanzarte encadenada al vacío. Tu miedo al vacío, ¿no? A las alturas, está aquí un poco. Ahora que lo dijiste, me cobra un nuevo sentido para mí este relato de algún modo. Sí, y también yo había leído un ensayo de un psicoanalista que el tipo trabajaba como con la gente que se aislaba, ¿no? Que como que mentalmente y no necesariamente ni autistas ni gente normal, soledad, sino que puede estar aquí aislado. Que les pasaba como que bajaban la cortina, ¿no? Que bajaban la cortina, ¿cachai? Que se encerraban. Entonces él junto con eso hace como una especie como de biografía de Houdini, a quien yo solo tenía referencias muy globales. Claro. Y cuando leí la historia de Houdini me pareció alucinante, alucinante, todo. Y claro, y escribí, claro, ese relato que es una ilusionista, ¿no? Sí. Como el tema porque algo en lo que hacía mucho hincapié Houdini era que le interesaban dos cosas. Por una parte, como renegaba mucho como de lo fantástico de alguna manera. Decía que la ilusión era un oficio y era trabajo y era mentira, era ilusión, digamos. La gente tenía que saber esa weá, ¿cachai? A lo que iban era ver a este weón que sea cosas aparentemente imposibles. Claro, que diseñaba artefactos y su propio cuerpo lo entrenaba para escapar de alguna manera, ¿no? Entonces, por una parte eso, y otra cuestión que era muy heavy, que era un weón que llevaba con mucho rigor su propia empresa, digamos, que era el mismo, ¿no? Y era muy como poco artista en ese sentido, ¿no? Era muy riguroso, y esa mezcla a mí me pareció muy interesante, como, ¿cachai? Entonces, y este gallo ocupaba como este imaginario de Houdini para hablar de esta gente que a veces, como que, porque tú hablabas de una niña como de 6 años, que a veces le pasaba eso, ¿no? Como casi como que se encadenara y mentalmente, ¿cachai? No sabían cómo entrar en ella, ¿cachai? Entonces él trabaja con esos casos y se le ocurre como la metáfora de Houdini, ¿no? Y lo estudia profundamente. Y eso. Sí. Oye, aquí hay algo, lo que tú dices, hay algo bien interesante, porque está esa dicotomía muy extraña de la amistad entre Conan Doyle y Houdini, que Conan Doyle parecía el tipo racional, recordemos Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Que creía en todo, en fantasmas, espíritus, y el otro que parecía el tipo de la fantasía, lo fantástico, no creía en nada de eso. De hecho eran muy amigos, pero hay una disputa famosa ahí, que ha llevado incluso a que ahora, hace un rato se ha hecho una serie de televisión no muy buena sobre esa relación. Es malita, yo vi un capítulo, pero es como para verla así cuando está, como uno quería algo denso, algo que tenía un día sábado, domingo en el cable, o sea, en la tele, y la podéis ver. Claro, no es muy buena. Claro, Houdini siempre le dijo, no, usted, esto no tiene nada de sobrenatural, ¿no? Yo soy un ilusionista. Y lo que empecinaban que no, si existen las sobrenaturales. Es un tema que yo creo creía que era por sobre él, digamos. De hecho, aquí en el libro tú mencionas, pero Houdini era un tipo que creaba todo esto, o realmente tenía un poder oculto y lo decía él para ocultar ese verdadero poder. ¿No? Se lo pregunta por ahí en un momento, creo recuerdo el personaje, parece. Y llegamos finalmente a la pesadilla del mundo. Oye, que la pesadilla del mundo es realmente notable. Yo leo los libros habitualmente en orden, a veces me salto y leo después algunos cuentos, los leo en desorden, pero este lo leí en orden exacto y
es un excelente cierre. Además, me gustó mucho porque yo hago mucha historieta y tenía ganas de hacer una historieta con la Patagonia, con un tema muy parecido a este. Además que el libro que tú citas, aludes, recreas, retomas, retransformas, es uno de mis libros favoritos, ¿no? El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que ha tenido múltiples adaptaciones cinematográficas. Y aquí también está un poco de Apocalipsis Now también, el libro y Apocalipsis Now juntos, la película de Coppola, esa gran película también, un poco vilipendiada en su momento y ahora una obra maestra también. Está todo eso, el cine, hay mucho cine acá. Tú mencionaste esta película de John Ford, ¿no? Y acá hiciste un relato realmente notable y utilizando una vez más algo que a mí me gusta mucho, nuestro país, la Patagonia, el sur, esa zona ignota que con Pancho Ortega, Gonzalo Martínez siempre hemos hablado de que es ideal para hacer western, la Patagonia. Sí. Es nuestro Far West, finalmente. Sí, yo encuentro difícil escribir de otra cosa que, o sea, sí, por supuesto que el imaginario tiene como una libertad absoluta, ¿no? Pero a mí particularmente como que me interesa escribir de lo que conozco, digamos, como de lo que... entonces me parecía que era atractiva esa extrapolación, ¿no? de ese viaje, pero acá, ¿no? En el sur, que es tan hermoso, pero tan inhóspito, sí, ¿no? Sí, como que era un lugar perfecto para perderse a sí mismo, ¿no? Como, entonces, claro, como que... Y como bien decís tú, como que había como que no tuve ningún pudor en tomar esa estructura casi no tan, o sea, como no me dio vergüenza como usar todo lo que quería usar, digamos, ¿cachai? Como, porque tenía mucha ansiedad de narrarlo así, digamos, ese viaje, ¿no? Como eso. Oye, un pequeño fragmento. Hace 3 años, Capitán Rosas, dijo Castro, las prioridades eran restablecer el orden en nuestro país. Había que anular las bases que tenían las fuerzas revolucionarias desplegadas a lo largo de Chile. Entonces supimos, por informes de inteligencia, de un grupo insurgente en la región de Magallanes. Era necesario combatirlo con urgencia y necesitábamos experiencia y rigor para liderar esa tarea, capitán. Pensamos en varios militares con la capacidad suficiente para tomar un desafío de esa naturaleza, pero rápidamente nos inclinamos por el coronel Fernando Cáceres. Tenía a su favor, además de sus capacidades, un historial intachable. Un hombre a la antigua, un militar de absoluta confianza. ¿Para qué seguir Rosas, si usted lo conoce mejor que todos nosotros? El coronel Cáceres tenía que explorar la región de Magallanes. Nos asustaba esa geografía desconocida y su proximidad con la Patagonia argentina. Temíamos que nuestra ignorancia nos jugara una mala pasada y que creciera silenciosamente algo que después no pudiéramos controlar. Que es justamente lo que pasa, claro. Que justamente crece algo que es incontrolable. Me gustó mucho que pudieras, como te digo, resituar, reconstruir, rearmar ese relato maravilloso en una clave propia, personal y muy local. Fue muy difícil, este cuento es el de más larga extensión, creo, del libro. Sí, fue un relato que me demoré mucho como en pasarlo al papel, digamos, como que tenía muchos apuntes y pensaba mucho en él y se lo comentaba a amigos, como que tenía la idea, ¿no? Para que también como con el objetivo de que fuera cuajando lentamente, ¿no? Como, porque sabía que, claro, que era difícil llegar a lo que yo quería llegar, digamos, ¿cachai? Sea eso bueno o malo, sino que para mí, sabía que si me ponía a escribir apenas se me ocurrió, el texto no iba a ser como el que yo quería, digamos, ¿cachai? Entonces había muchas cosas que tenía que resolver y entre ellas, por ejemplo, surgió que hubiese un lazo de amistad, ¿no? entre los personajes, entre el que va a buscar y el que está perdido, ¿no? Como me pareció que eso como que le da una lectura distinta al mito, porque el corazón de las tinieblas es prácticamente un mito ya, exacto, ¿no? Como revisitado por muchos. Claro, sí, sí. Y si uno ve, ¿no es cierto? Apocalipsis Now, que es una de mis películas favoritas. A mí también. Es una de mis favoritas. La he visto miles de veces. Claro, pesa todo, como que está la estructura mítica, si uno le saca todo lo que está,
¿Cachai? Como que Absolutamente responde mítica, a... Sí. Como un mito, claro, moderno, inspirado por supuesto, se han hablado otras veces Sí. estos viajes, digamos, antes, pero Sí. este como tal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? El sujeto del loco, ¿no? Del que perdió la cabeza y que es y de ese peligro, ¿no? Claro, eso. Sí, sí, está ahí. Y yo con el tiempo he descubierto que hay otras muchas versiones cinematográficas, he logrado arrastrar varias que tengo, unas sin subtítulo y todo, pero están ahí, ¿no? Mira, otro fragmento. Abajo a cientos de metros hay una entrada de mar rodeada de glaciares que brillan. Las olas, tal como escuché, rompen contra el hielo y contra el monte. Nos quedamos en silencio. Escucho la respiración a mi lado, inspirando con fuerza el aire frío y puro que sube desde los glaciares. Brumas blancas salen del desprendimiento y el quiebre de los cielos. Más allá se distingue un bosque espeso cuyo fin no alcanzo a distinguir. Sin pensarlo, giro la cabeza y me quedo mirando al hombre que está junto a mí. Es difícil distinguir el rostro de Fernando entre la barba y el pelo largo. Viste una vieja polera con mangas cortas, a estas alturas oscurecida por el uso y el clima. Aún conserva los pantalones militares y las botas. Solo carga un cuchillo al cinto. Tiene los ojos cerrados y la cabeza levemente inclinada hacia atrás. La brisa húmeda le llega en plenitud. Fernando se palpa la barba y el pelo, siempre con los ojos cerrados. ¿Todavía sueñas, Max?, me pregunta, y por algunos minutos yo no sé qué responderle. Hay pesadillas que nunca nos abandonan, le digo finalmente. Yo creo que es un excelente cierre de libro, ¿no? Yo recomiendo que lo dejen al final, como ese pequeño buque, porque hay un orden acá, como lo hemos visto, Sí, tratando de armar un libro que tuviera el orden de era la idea que todo se invocara en eso, que además es más extenso, etcétera, ¿no? En estas pesadillas del mundo, ¿no? Que también es el nombre finalmente del volumen. Hay una especie de maelstrom acá que pusieron en el barco, con el, ¿no es cierto? Está a punto de zozobrar en este caos de la realidad, ¿no? Porque es como un poco como parece que tú ves la realidad, ¿no? Que parece estar ahí muy simple, como tú decías, la tipa que se va a estudiar, ¿no es cierto? Esta ilusionista, los tipos que van al campo, ¿no? Siempre el tipo, la mujer que va donde el cura, siempre comienza de manera muy simple, muy llana, y de pronto, como todo buen relato, se transforma en otra cosa. Oye, ¿qué lees? ¿Qué lee Simón Soto? ¿Qué lee ahora este tiempo? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son tus lecturas? Hartas cosas. Ahora específicamente estoy leyendo el diario de la Edad del Pavo de Fabián Casas, que es un escritor que me gusta muchísimo y que yo encuentro muy capo. Estoy leyendo, tengo un volumen de los cuentos completos de Borges que siempre vuelvo a él, sí. ¿no? Como, Sí. y en esta época del año estoy leyendo el Aleph entero. Si Borges es alguien a quien uno vuelve, sí. siempre me pasa. Y además que, claro, ahora estoy escribiendo otra cosa y me interesa mucho como la parte de Borges de los relatos de los compadritos, ¿no? Como de los forajidos. Sí. Que es súper interesante porque, muy bien, sí. Claro, y es un mundo que es muy distinto al mundo que era propio de Borges. Claro, ¿no? Como, más ¿no? aristocrático, intelectual, y no, claro, que además era muy sedentario, digamos, sí. como que viajó, no viajó tanto, etcétera. Y me interesa como o sea, estoy tratando de impregnarme mucho de cómo él narra, ¿no es cierto?, a estos forajidos, a estos hombres de cuchillo, ¿no es cierto?, estos choros. Claro, ¿cachai? Como... ¿Eres alguien entonces que necesita por escribir algo, rodearse de una especie de atmósfera proclive, es algo, leer mucho, ver mucho de ese tema? Siempre. Hay gente que no, pero por eso te pregunto, hay gente que no necesita, dice, no, yo... Pero siempre. Parece que necesitas incubarte un poco. Sí, muchísimo. Un rato. Sí. ¿Y qué más estás leyendo ahora? Leí recién, la semana pasada leí Su misión de Michel Houellebecq, que me gustó mucho. ¿Qué más? También nos queda poco tiempo, ya los niños saben cuando ya están fome la cosa, así que estoy leyendo los cuentos de Manuel Rojas con el mismo objetivo, ¿no? Que sí. Yo siento que ahora salió una edición de la Alberto Hurtado muy esa edición bonita, gigantesca. Y que siento que Borges y Rojas dialogan ahí, ¿no? Sí, dialogan. ¿Cachai? Como
Y es interesante porque Rojas sí fue un hombre de a pie, Mundo, digamos, claro, ¿cachai? que vio Como muchas cosas. cruzó la cordillera, Claro. fue anarquista, Sí. weón, Sí, no La sé, hizo toda, al revés de vos. tomó el cuchillo, Sí. ¿cachai? Pero llegan a algo que se parece en algún punto, ¿no? Y eso me Rojas es muy interesante el caso Rojas porque Rojas reescribía sus cuentos y los volvía a publicar en las novelas, entonces hay muchas versiones que difieren en pequeños detalles de un libro a otro, entonces el trabajo de hacer obras completas fue bueno, por lo que yo sé, muy ha sido bueno. muy difícil de trabajar. No, Era un y tipo, sí. estaban súper dispersos Sí. todos los cuentos, digamos, y que tienen muchos, y muchos de, o sea, por ejemplo, el vaso de leche, que ya sí. es como obvio citarlo, pero es Clásico. un relato perfecto, digamos, como Era un la genio. estructura, claro. No así otros, ¿no? Que son, Sí. que tienen otras cualidades, son más dispersos, pero el vaso de leche es, ¿no es cierto? Casi es redondo, ¿no? Perfecto, sí. Y no simple, es claro, muy simple, ¿sabes? que es lo que inspira a todo el mundo, es como hacer una cosa súper simple pero que cale hondo Claro. en la Entonces, mente de quienes lo leen, por eso todos nos acordamos sí. del vaso de leche. Claro, entonces por lo que estoy escribiendo ahora estoy Y lo que tienes releyendo ahora es eso. cuentos, novela, ¿qué viene? No, una novela. Ah, tu primera novela. Sí. Uf, difícil. Como complicado eso, ¿le cuesta más que? Es que es trabajo, pues, bueno. ¿Mucho tiempo en eso ya? Digamos, ¿Un par de años? es que es un tema que yo había trabajado hace un tiempo de manera irregular, como tenía algunas páginas, capítulos, etcétera, versiones, y nunca con demasiada convicción, ¿no? Y hace unos años me robaron un computador en un viaje, donde está ese material que no estaba respaldado. Entonces, como que lo abandoné y ahora surgió como la posibilidad de... O sea, un Marcelo Serrano hiciste. No respaldaste la novela. ¿Y ella le pasó eso? Sí, pues el arroz Ya. fue bien bullado que salió diciendo que le habían robado el computador, que se lo Ya. devolvieron, pero... Tiene harta plata para comprarse. Sí, pues puede haber tenido 2 o 3, un cerebro externo, algo más. Bueno, Ya, pero y, perdiste claro, el computador. Sí, y ahora como que me fue como un ofrecimiento, digamos, como para un proyecto de Una vez más, editorial. te picaron el Claro, bicho. sí, y es una cuestión bien atractiva, como entonces retomé como que un personaje como histórico chileno, como un... Tampoco lo vamos a ver Claro. sin darse cuenta, porque ya nos está contando casi de qué se trata. Y eso, y va a ser una novela como, digamos, no demasiado, o sea, como casi como un western urbano, Ah, una novela de aventura muy Buenísimo. como limpia en ese sentido, ¿cachai? Ok. Como eso. Ya, bueno. Oye, no sé si hay algún comentario o bostezo del público, no creo, ¿no? Están interesados. ¿Alguna pregunta o comentario sobre trabajo de Simón o que quieran hacerle a él ahora, en este momento? ¿No? Bueno, yo quiero agradecerte, Simón. Hace rato que teníamos ganas de hablar, lo logramos. Para mí ha sido muy entretenido, además, conocer un poco lo que está detrás de cada cuento, uno lo ilumina de otra manera, como releerlo desde esa perspectiva, de lo que tú contaste, saber que hay muchos de los personajes que existen, que son historias que sucedieron, pasadas por el sedazo de tu creación. Y bueno, somos tus fans, o somos tus fans, como dirían acá en Chile, así que esperamos con ansias el próximo libro. Y acá tendrás un espacio para conversar. Esto lo dice siempre en la tele y es mentira, porque nunca ves a la gente nueva, pero tú sí vas a estar de nuevo cuando salga ese libro. Y vamos a desmenuzar y a conversar acá, porque para eso estamos, nos interesa hacer eso. Así que muchas gracias por venir. Gracias. Un aplauso a ustedes también. Muchas gracias.